Buenas noches amigos, esto es algo muy especial para los niños en su día, ya sé que es bastante tarde, pero lo podrán ver mañana y espero que les guste. En realidad no es una, son dos historias, claro que vamos a ir de uno en uno, vamos a empezar con un clásico de clásicos. Este libro se llama Las Mil y Una Noches, aquí está conmigo, véanlo. Este libro me ha acompañado en varias ocasiones, ha estado conmigo, me ha servido para diversos trabajos. No tiene autor, está situado en los países árabes y es la historia de un rey que pudiera decirse que era muy malo, pero realmente no. Este rey realmente lo que tenía es que estaba muy decepcionado de las mujeres porque su primera esposa le había sido infiel y él la amaba mucho. Y decepcionado mandó a desterrar a su esposa. Vamos a hacer unos poquitos cambios porque pues los niños son niños y hay ciertas cosas que ellos todavía no comprenden, pero digamos que la mandó a desterrar, la mandó fuera del reino porque ya no quería nada con ella y esta mujer pues se fue muy triste, la dejó a su suerte, ya no era reina, era menos que una esclava. Y en cambio el rey cada noche, pensando que ninguna mujer era digna de confianza, se casaba con esa mujer, pasaba la noche con ella y al día siguiente muy temprano también la desterraba, la sacaba de su hogar, la sacaba de su país. La mujer tenía que dejar a su familia, tenía que dejar a todos, se iba deshonrada, sin dinero, sin fortuna y pues tristemente esas mujeres no podían volver. Pero tocó por fin el turno de que encontrara a una mujer, una esclava, que dijo: yo no puedo dejar a mi familia, yo quiero seguir aquí, yo creo que el rey es bueno, solamente que no han sabido tratar con él. Esta mujer, esta esclava, se llamaba Sherezada y la historia se llama Las Mil y Una Noches porque es el tiempo que dice esta historia que tardó Sherezada en convencer al rey de que no todas las mujeres son iguales, que hay mujeres que son fieles, que hay mujeres que son buenas y sobre todo que hay mujeres que son capaces de amar tanto que arriesgan la propia vida con tal de que el hombre que aman sea feliz. Así tal cual amó Sherezada a este rey, a pesar de que todos pensaban que él era malo. Vamos a ver, esta es una historia, esta sí se las voy a leer, yo les he contado apenas el principio del cuento, cómo inician estas mil y una noches, pero en ese tiempo Sherezada contó esa cantidad de historias y yo solamente les voy a contar una cortita que se llama La historia prodigiosa de la ciudad de bronce, una de las mil y una historias que contó Sherezada al rey Shahriar. Y esta historia empieza así. Otra noche Sherezada decía al rey Shahriar: cuentan, oh emir de los creyentes, emir era el máximo título, es el rey, allá se les llama emires en los países árabes, que en Damasco había un rey que se llamaba Abd al-Malek ben Mervan. A este rey le gustaba discutir con los sabios de su reino sobre las cualidades, las virtudes de nuestro señor Soleimán ben Daud, sobre su poder ilimitado, sobre las tierras, de las soledades y los efrits que viven en el aire, en el agua y bajo la tierra. Los efrits son los espíritus. Cierto día, el califa oyó que alguien hablaba de unos vasos de cobre. En su interior se hallaba una horrible humareda negra de formas infernales. Él no creía en aquella historia, por lo que tomó la palabra un renombrado viajero que respondía al nombre de Taleb Ben Sel, diciéndole que aquella historia que habían contado era verdadera, y añadió aún: has de saber, oh emir de los creyentes, que esos vasos de cobre de los que hablan son aquellos en los que aprisionaron a los genios rebeldes que se levantaron en contra de los mandatos de Soleimán en esos tiempos. Esos vasos fueron sellados con el sello temible y lanzados al mar del África Occidental. Esa forma tan horrible que se ve no es otra que la figura del efrit, que en ese momento puede salir al aire libre. La curiosidad del califa Abd al-Malek no tuvo límite
y entonces le dijo a Taleb Benzel: «Oh Taleb, quisiera ver uno de esos vasos con genios encerrados. ¿Crees que podría ser posible? Dispuesto estoy a investigar dónde encontrarlos». Pero Taleb Benzel le respondió: «No es necesario que salgas a ningún lado. Aquí en tu reino puedes tener uno de esos vasos. Lo único que debes hacer es escribir una carta al emir Musa, quien tu lugarteniente en el país de Mogreb, porque a corta distancia de este país se encuentra el mar en el que están sepultados estos vasos. El emir Musa no podrá rehusar cumplir tus deseos». El califa sintió que el deseo de poseer uno de esos vasos de cobre era cada vez más fuerte, por lo que enseguida ordenó a Taleb Benzel que dispusiese lo necesario para viajar y llevar su carta al emir Musa, ya que él era la persona adecuada para esa misión. Así lo hizo, y sin tener contratiempos de ninguna clase partió, llegando al Mogreb en muy poco tiempo, en donde fue bien recibido por el emir Musa, quien leyó la carta y la guardó después diciendo: «Escucho y obedezco». De inmediato llamó al jeque Abdosamad, un respetable anciano que había pasado la mayor parte de su vida viajando, y en ese tiempo se dedicaba a anotar todo lo que había visto en diferentes regiones del mundo. Le dio a conocer el encargo del emir de los creyentes, explicándole también que por su parte no sabía de la montaña ni del mar de los cuales le hablaba en su misiva. Una misiva es una carta. «Pero yo sé que tú, que has recorrido todo el mundo, debes saber dónde se encuentra ese lugar», le dijo. Abdosamad calló un momento y después le respondió: «Sí, recuerdo esos lugares. Sin embargo, hasta hoy no me ha sido posible visitarlos, porque la jornada de camino es muy dura y la falta de agua no lo permite, puesto que se necesitan 2 años y meses para ir y otros tantos para regresar, si es que es posible regresar de la famosa ciudad de bronce. Además, oh emir Musa, es mi deber informarte que el camino a la ciudad de bronce está colmado de peligros y cosas que hacen que a uno se le ericen los cabellos de espanto, ya que el desierto que hay que cruzar está poblado de efrits, pues por esta tierra no se le ha permitido al hombre caminar. Únicamente han existido 2 hombres que han hollado con su planta este lugar. Hollado es que dejaron ahí su huella, que caminaron por ese lugar. Esas personas son Soleimán ben Daud y el Iskandar de 2 cuernos. Y desde aquellos antiguos tiempos, la paz de los desiertos no se ha vuelto a ver turbada. Pero, si aún después de lo que te acabo de decir, deseas cumplir las órdenes del califa, ordena que carguen 1000 camellos con vasijas repletas de agua y otros 1000 camellos cargados con comestibles y equipo. Llevaremos la menor escolta posible para no despertar el enojo de los habitantes de esos lugares. Y después de tener todo listo, haz tu testamento y partiremos». Cuando Musa escuchó tales palabras, no quiso darse tiempo para dudar. Hizo todos los trámites correspondientes para nombrar como su sucesor a su hijo Harún y mandó hacer lo que le había indicado Abdosamad. Partieron entonces el emir Musa, Taleb, Abdosamad y unos cuantos hombres. Caminaron a través del desierto durante meses. No había un ser vivo en esos lugares y el silencio se enseñoreaba por ahí. Un día observaron que a lo lejos se veía resplandecer una especie de nube. Cuando se acercaron, observaron que se trataba de una construcción con murallas de acero chino. La sostenían 4 filas de columnas de oro. La cúpula era también de oro, y los únicos que habitaban ahí eran miles de cuervos. En la puerta había una placa de metal rojo. Escrito en caracteres jónicos se leía la siguiente inscripción:
entra y conocerás la historia de los dominadores. Ya todos pasaron y casi no tuvieron tiempo para disfrutar la sombra. Los derrotó la muerte como si fueran sombras. Los disipó la muerte como a la paja el viento. El emir Musa se sintió hondamente conmovido al escuchar estas palabras y diciendo: «No hay más Dios que Alá», dispuso que entraran. Encontraron a su paso una torre de granito tan alta que no podía verse su fin. Alrededor de su base se veían 4 filas de 100 tumbas cada una. En su centro había un ataúd de cristal pulido. También aquí había una inscripción que hablaba de las glorias terrenas que había vivido un mortal y enseguida cómo la muerte lo había vencido sin mayores glorias. El emir Musa y sus acompañantes lloraron por un momento y se dirigieron a la torre, en cuya puerta había otra inscripción diciendo el nombre del que fuera dueño de aquel palacio y en el que les advertía no vanagloriarse de los triunfos terrenales, pues la muerte arrasaba con todo sin importarle rango, riquezas y poder. El emir Musa iba de asombro en asombro. Como no lograba descifrar el enigma que encerraban aquellas palabras, las escribió todas en un pergamino y las guardó. De esta manera decidieron continuar con su viaje hacia la ciudad de bronce. Caminaron nuevamente por el desierto, hasta que a lo lejos vieron destacarse la silueta de un jinete estático empuñando una lanza. Una vez que se acercaron, apreciaron que tanto el jinete como su cabalgadura estaban esculpidos en bronce. Al observarlos con detenimiento, vieron que en la lanza se encontraban escritas unas palabras con las que les avisaban que debían hacerlo girar y seguir la dirección que su rostro indicara, en caso de que tuvieran dudas sobre el camino que habían elegido. El emir Musa lo hizo girar, y cuando el jinete se detuvo, se dieron cuenta que habían equivocado el camino y que debían seguir exactamente en la dirección contraria. Retomaron el camino y días después llegaban a una columna en la que se encontraba encadenada una extraña criatura. Tenía medio cuerpo enterrado aquel monstruoso ser infernal. Era negro, con un torso robusto y fuerte. 2 alas negras nacían de su espalda y poseía 2 pares de manos, de las cuales un par semejaban garras de león. Su cabellera recordaba a los de un asno salvaje. Sus ojos, cual 2 brasas rojas e incandescentes, brillaban en su rostro. Tenía dobles cuernos como de buey y en medio de la frente un orificio, en el que se veía un ojo que lanzaba verdes resplandores como los de los tigres y las panteras. Cuando este terrible ser vio a los viajeros, se movió y agitó tanto los brazos al tiempo que lanzaba gritos horribles. Parecía que rompería sus amarras. La expedición se detuvo sin saber qué hacer, pues el miedo les impedía moverse, tanto para atrás como para adelante. Después de unos momentos de pasmo, por fin pudieron hablar, y al no encontrar explicación a aquel fenómeno decidieron acercarse y preguntarle: «Por el único dueño que gobierna los reinos de lo visible y lo invisible, te conjuro a que respondas. ¿Quién eres? ¿Hace cuánto tiempo que estás atado y por qué?», preguntó el emir Musa. Entonces aquel horrible ser le respondió: «Soy un genio de los tiempos de Eblis, padre de los Gen. Mi nombre es Daesh ben Alaemash, y la fuerza invisible me encadenó a este poste hasta el final de los tiempos. Deben saber que este país estaba gobernado por el rey del mar hace ya mucho tiempo. El protector de la ciudad de bronce era una figura de ágata roja, de la cual yo era guardián y habitante al mismo tiempo, pues vivía en ella.
De todos los lugares del mundo venía gente a consultar los oráculos y las predicciones que yo realizaba. El rey del mar me había nombrado jefe de sus ejércitos que estaban formados por los genios rebeldes en contra de Soleimán ben Daud, por si acaso llegaba a estallar la guerra en su contra, lo que sucedió muy pronto. Mi señor el rey del mar tenía una hija muy hermosa. La fama de su belleza llegó a oídos de Soleimán, quien quiso tenerla como una de sus esposas, y mandó pedirla al rey del mar, al mismo tiempo que le solicitaba que destruyese la figura de ágata roja y reconociera que no hay más Dios que Alá. Si mi señor no quería acceder a sus peticiones, Soleimán le amenazaba con su ira y sus represalias. El rey del mar reunió a su consejo, expuso los deseos de Soleimán solicitándole su parecer. Entonces todos ellos respondieron que no había que temer a Soleimán, puesto que nuestro ejército era tan poderoso como el de él y que no debíamos aceptar. Yo sugerí entonces que diésemos una paliza a su emisario y lo devolviéramos con nuestra respuesta negativa. Así se hizo. Y cuando Soleimán vio el deplorable estado en que volvía su emisario, no pudo menos que estallar en cólera e indignación. Dispuso todas sus fuerzas y reunió en sus ejércitos a genios, hombres, pájaros y animales. Confió su mando a Asaf ben Barquia y a Domriat, y así organizados avanzaron en contra del rey del mar. Soleimán organizó el ataque, disponiendo 4 filas en las que irían los animales y en el aire las aves de rapiña. A la vanguardia iba el ejército de hombres y a la retaguardia el ejército de genios. A su izquierda estaba Domriat y a su derecha Asaf ben Barquia. De esta manera se lanzaron al ataque. Yo comandaba las tropas del rey del mar cuando tuvimos un cruento combate. Defendí hasta donde pude, mas de pronto me di cuenta de que no podríamos ganar y ordené la retirada. Me di a la fuga por los aires. 3 meses estuve huyendo. Los hombres de Soleimán me persiguieron hasta que por fin me alcanzaron. Luego fui condenado a estar aquí como me ven, hasta el final de los tiempos. Y a todos los genios que estuvieron bajo mis órdenes, los encerraron en vasos de cobre en forma de humaredas negras. Soleimán los selló con su sello y los tiró al fondo del mar, a los pies de las murallas de la ciudad de bronce. De los hombres que habitaban en ese país no sé nada, pero si van para allá, es posible que se enteren de lo que les sucedió. Una vez que hubo proferido esto, el genio empezó a agitarse y moverse con brusquedad para zafarse de sus cadenas. El emir Musa y sus acompañantes tuvieron miedo de que pudiera lograrlo, y sin esperar más, tomaron nuevamente el camino que iba para la ciudad de bronce. Llegó la noche. Ya se encontraban muy cerca de las murallas de la ciudad, pero el emir Musa prudentemente prefirió pasar la noche ahí y ordenó que se tendiera el campamento. Una vez que asomaron las primeras luces del alba, se levantaron y se acercaron a la ciudad. La magnificencia de su construcción los dejó sin habla. Pasada la sorpresa, empezaron a buscar las puertas de la ciudad sin ningún resultado hasta que llegó la noche. Subieron entonces a una montaña para tener mejor vista. La luna empezó a iluminar la ciudad de bronce y ellos la miraban fascinados. Parecía una ciudad salida de un sueño. Eran impresionantes las cúpulas de los palacios, las terrazas y los jardines. Todo brillaba a la luz de la luna, haciendo resaltar el bronce de las murallas, de las pedrerías de las cúpulas, de los canales y en general de toda la ciudad. Pero todo estaba cubierto por un silencio espectral. No se veía ni un rastro de vida, pero se destacaban también las figuras de unos magníficos jinetes montados en briosos corceles, todos tallados en mármol. Se veían figuras de aves inmóviles. Lo único que tenía vida en aquel lugar
eran los miles de vampiros que sobrevolaban esta increíble ciudad. Bajaron entonces, y en aquellas paredes de bronce encontraron 4 inscripciones en las que se leía sobre la vida y la muerte. El emir Musa se sintió conmovido, y por largo rato estuvo reflexionando sobre el gran misterio de la vida y la muerte. Finalmente, agotados por no encontrar las puertas de la ciudad de bronce, decidieron manufacturar una escalera con madera, ramas secas, turbantes, cinturones y sogas. Construyeron una lo suficientemente larga para trepar a la cima de aquellas murallas. Entonces subieron y caminaron hasta llegar a donde se encontraban unidas 2 torres por medio de una puerta. Sobre aquella puerta aparecía grabada en relieve la figura de un jinete que tenía un brazo extendido y la palma de la mano abierta. En la palma de la mano se leía una inscripción que decía: «Frota 12 veces la puerta con el clavo que hay en mi ombligo». El emir Musa se dispuso a ejecutar esas instrucciones. Frotó y frotó el clavo y a la 12ª vez se abrió la puerta, quedando a sus pies una escalera que los llevó al centro de la sala, en la que vieron guardias armados. Se acercaron a hablarles, pero ¿cuál no sería su sorpresa que aquellos guardias no les contestaron, ni siquiera voltearon la cabeza para mirarles? Musa pensó que quizás no conocían la lengua árabe y ordenó que se les hablase en diferentes idiomas, pero ninguno respondió. Pensó entonces que quizás las zalemas no eran las que correspondían y procedieron a realizarlas conforme a los usos que conocían de otros países. Pero los guardias se mantuvieron impasibles, sin saber a qué achacar aquel mutismo, aquel silencio. Decidió continuar y así llegaron hasta la entrada del zoco. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que notaron que aquellas personas se habían detenido y permanecían en la misma postura que los habían encontrado. El silencio que reinaba era absoluto. Así pasaron por los diferentes zocos y en ninguno de ellos encontraron movimiento ni ruido, ni palabras de burla o de bienvenida. No había ni un gesto de curiosidad en aquellos rostros. Continuaron su marcha y poco a poco se acercaron a un palacio que se encontraba cuidado por guardias armados con lanzas y espadas que despedían numerosos fulgores. Entraron al palacio por una puerta de oro. Atravesaron una galería que presentaba el mayor de los lujos que sus ojos jamás habían visto. Por fin llegaron a una enorme puerta que daba a una sala. En el centro se situaba una hermosa fuente de mármol transparente, de la cual fluía una pequeña corriente de agua que se deslizaba por 4 canales de diferentes colores. Pasaron por una segunda puerta y entraron a una sala en la que había enormes cantidades de monedas de oro y plata, de collares y toda clase de alhajas, perlas, rubíes y mucha pedrería. Pasaron a una tercera sala llena de armaduras de oro y de plata, de escudos de oro adornados con piedras preciosas. Había también cascos, sables, lanzas, espadas del tiempo de Soleimán. De ahí pasaron a la cuarta sala, en la que había trajes de mucho valor, telas preciosas, brocados y sederías de la mejor calidad, todo arreglado y ordenado perfectamente en armarios y estantes de maderas preciosas. Entonces llegaron a una quinta sala que contenía toda clase de enseres para servir comidas y bebidas. Todos estos enseres eran de plata y de oro. Había enormes tazones de oro y de plata, jofainas de cristal de roca, bandejas de ágata y de jade y numerosos tesoros. Cuando hubieron contemplado toda la magnificencia de los tesoros, la tentación de llevarse un tapiz que colgaba de una de las paredes los llevó a descubrir una puerta labrada con incrustaciones de marfil y de ébano, la cual, obviamente, se encontraba cerrada. No había señales de alguna cerradura por la que pudiera introducirse una llave. Sin embargo, el jeque Abdo Samad observó con atención los cerrojos
y dio con un resorte que estaba oculto. De inmediato la puerta se abrió y la sala que ahí contemplaron les pareció como nunca vista en toda su vida. Estaba construida de mármol tan pulido que parecía metal. Las celosías eran de esmeraldas y diamantes, y la luz que penetraba por ellas daba a todos los objetos un resplandor único. En el centro había un oratorio dispuesto sobre una alfombra tejida con motivos silvestres, flores, pasto, aves y animales, todo hecho de manera tal que parecía que estaban viendo un paisaje verdadero. El emir Musa y sus acompañantes subieron por las gradas del oratorio, y cuál no sería su sorpresa al encontrar un toldo de terciopelo rociado de diamantes y otras muchas gemas sobre un amplio lecho en el que reposaba una joven de belleza extraordinaria. Su atavío era de lo más rico. Llevaba una corona de oro y una diadema de piedras preciosas. Un collar de perlas pendía de su cuello. A ambos lados de su lecho se encontraban parados 2 guardias de aspecto fiero. Uno de ellos era negro y el otro blanco. Llevaban al descubierto un alfanje y una pica de acero. A los pies de la joven había una mesilla de mármol en la que advertían de tocarla o ultrajarla. Les otorgaban la facilidad de llevarse cuanta riqueza quisieran, pero a la princesa Tadmor no debían tocarla. Sin embargo, Taleb Benzel, subyugado por los encantos de la princesa Tadmor, dijo que era preferible llevarle al califa un presente como aquella admirable y hermosa princesa que a todos los vasos que quisiera. Entonces intentó tomar en sus brazos a la princesa y cayó muerto instantáneamente por los alfanjes y las picas de los guardias, que le atravesaron el corazón y la cabeza. Después de tan lamentable incidente, el emir Musa ya no quiso permanecer más tiempo en aquella sala y salieron deprisa rumbo al mar. Al fin llegaron a la playa y encontraron a unos pescadores secando sus redes. Hicieron las zalemas correspondientes. Entonces el emir Musa se dirigió a un anciano diciendo: «Oh venerable anciano, venimos a buscar a este mar los vasos con efrits de los tiempos en que ocurrió la batalla entre Soleimán y el rey del mar. Nos envía nuestro califa Abd al-Malek ben Merván y queremos saber también cuál es el misterio de la ciudad de bronce en la que ninguno de sus habitantes se mueve». El anciano respondió: «Bendito sea el nombre de Alá. Has de saber que en la ciudad de bronce todos están encantados desde tiempos inmemoriales, y así continuarán hasta que llegue el día del juicio. En cuanto a los vasos, tenemos bastantes de ellos y pueden llevárselos, pero antes de abrirlos deben agitarlos y golpearlos hasta obtener la promesa de sus habitantes de que reconocerán la verdad de la misión de Mohammed el profeta y expiarán su falta y su rebelión contra la superioridad de Soleimán ben Daud. Además», agregó el anciano, «también les daré 2 hijas del mar que hemos pescado hoy. Estas serán prueba de nuestra fidelidad al emir de los creyentes». Enseguida sacó 2 vasos con el sello de Soleimán y a las 2 hijas del mar, que parecían 2 bellísimas mujeres, pero que de la cintura para abajo tenían cuerpo de pez. Esto es, son 2 sirenas. Dieron las gracias al anciano por los presentes y los invitaron a seguirlos para ir a la ciudad de las flores, Damasco. Ellos aceptaron de buena gana y se unieron a la caravana del emir. Al pasar de regreso por la ciudad de bronce, tomaron todos los tesoros con los que pudieron cargar y salieron de ella de la misma manera como habían entrado. Después de mucho tiempo de viaje, lograron llegar a Damasco, en donde el califa Abd al-Malek se quedó maravillado por el relato que le hicieron de aquella aventura y exclamó: «¡Cuánto me pesa no haberos acompañado a la ciudad de bronce!». Luego procedió a abrir los vasos conforme lo habían indicado, y de cada uno de aquellos salía una humareda negra que tomaba la forma de un horrible efrit, el cual se inclinaba ante el califa y pedía perdón por su rebelión a Alá, y después desaparecían. Las hijas del mar encantaron al califa,
quien ordenó ponerlas en un baño muy grande en donde vivieron un tiempo y finalmente murieron de tristeza y de calor. El emir Musa pidió permiso para retirarse a vivir a la ciudad de Jerusalén y pasar ahí el resto de su vida, meditando y reflexionando sobre las palabras que encontró en las inscripciones durante su viaje a la ciudad de bronce. Entonces Sherezada dio por terminado su relato, y el rey Shahriar le contestó: «Este relato es prodigioso, Sherezada, pero esta noche deberás contarme una historia más asombrosa que esta, pues siento tristeza y hastío». «Así lo haré, oh bondadoso rey», dijo Sherezada, y cayó hasta la noche siguiente. Hasta otro relato de Sherezada en que nos volvamos a encontrar. Espero que este les guste mucho y lo escuchen, lo repitan una vez más, compártanlo con quien ustedes quieran. Ojalá este trabajo les haya gustado. Buenas noches.